Durante 3 días, Mark ignoró el intenso dolor en su cabeza como solo otro dolor de cabeza, debido a sus largas horas programando. A pesar de tomar aspirinas y usar gafas de sol en interiores, el dolor solo empeoró. Su esposa, Elena, observaba con creciente preocupación mientras él insistía en que no era nada grave. Esa noche durante la cena, mientras Mark luchaba por concentrarse en su plato, la simple petición de Elena hizo que se le helara la sangre. Mark siempre había sido del tipo que soporta las molestias. A los 42 años, el programador de software había construido su carrera con persistencia y determinación. Cuando el dolor de cabeza comenzó, apenas le dio importancia. Solo otro riesgo ocupacional, pensó. Nada por lo que preocuparse. El dolor había comenzado el lunes por la mañana. Una pulsación sorda detrás de sus ojos que atribuyó a la fecha límite del proyecto que se aproximaba. Su equipo había estado trabajando horas extras durante semanas, y Mark estaba dedicando 14 horas diarias frente a múltiples monitores. Las pantallas parpadeantes, la concentración constante, la presión por entregar. Por supuesto que le dolía la cabeza. Tenía todo el sentido del mundo. Esa noche, cuando Elena preguntó sobre los analgésicos que había notado en su escritorio, Mark lo minimizó. Le explicó que solo era fatiga visual por mirar código todo el día. Nada serio. Solo parte del trabajo. Elena sugirió que tal vez debería ver a un médico si el dolor continuaba, pero Mark rechazó la idea inmediatamente. Le dijo que no se preocupara, que tomaría otra aspirina y se le pasaría durmiendo. Pero llegó el martes, y el dolor de cabeza no había mejorado. Si acaso, se había intensificado. Mark describió la sensación como un tornillo apretándose alrededor de su cráneo. Aún así, inició sesión para otro día de programación. La fecha límite del proyecto no iba a moverse sola, y su equipo contaba con él. Instaló filtros de luz azul en todos sus monitores y ajustó el brillo al nivel más bajo posible que aún le permitiera trabajar. Elena se preocupaba cada vez más mientras observaba cómo cambiaba el comportamiento de su marido. Mark había comenzado a mantener todas las persianas de la casa cerradas. La luz natural que normalmente llenaba su hogar ahora estaba bloqueada, dejando las habitaciones en una oscuridad inusual. Más alarmante aún, había empezado a usar gafas de sol en interiores, alegando que cualquier luz empeoraba el dolor. Cuando Elena volvió a sugerir atención médica, Mark le aseguró que sus síntomas eran consistentes con una severa fatiga visual. Para el jueves, Mark ya no podía concentrarse en su trabajo. El código en su pantalla se volvía borroso y nadaba ante sus ojos. Después de una serie de errores descuidados que tomaron más tiempo en arreglar que en cometer, finalmente admitió la derrota y cerró sesión temprano. Se estiró en el sofá de la sala con una bolsa de hielo sobre su frente, con los ojos cerrados incluso ante la tenue luz que se filtraba a través de las persianas cerradas. A la hora de la cena, Elena llamó a Mark a la mesa. Se movía lentamente, haciendo muecas con cada paso como si el simple acto de caminar intensificara su agonía. Mientras se sentaba, Elena notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Mark estaba luchando por enfocarse en el plato frente a él. Sus ojos parecían divagar, incapaces de fijarse en una sola cosa por más de un momento. Pero fue su rostro lo que realmente la alarmó. El lado izquierdo parecía sutilmente diferente, ligeramente caído en comparación con el derecho. El cambio era lo suficientemente sutil como para que alguien que no lo conociera íntimamente no lo notara. Pero para Elena, que había mirado ese rostro todos los días durante 15 años, la simetría era inconfundible. Le hizo a Mark una simple pregunta sobre su día, y su respuesta envió otra ola de miedo a través de ella. Su habla no estaba del todo bien, las palabras ligeramente arrastradas como si hubiera tomado un par de copas, aunque Elena sabía que no era así.
Un recuerdo destelló en su mente. Una campaña de salud pública sobre conciencia de accidentes cerebrovasculares que había visto meses atrás. El acrónimo FAST, Facial Drooping, caída facial. Arm Weakness, debilidad en el brazo. Speech Difficulties, dificultades del habla. Time to Call Emergency Services, tiempo de llamar a los servicios de emergencia. ¿Estaba Mark sufriendo un derrame cerebral frente a ella? Elena trató de mantener la calma mientras le pedía a Mark que sonriera. Confundido por la petición, pero demasiado cansado para discutir, intentó cumplir. Solo el lado derecho de su boca se curvó hacia arriba en una débil sonrisa. El lado izquierdo permaneció inquietantemente inmóvil, como congelado. Mark insistió en que solo necesitaba dormir, pero Elena sabía que este no era un dolor de cabeza ordinario. A pesar de las protestas de Mark de que estaba exagerando, Elena lo ayudó a llegar al coche. Le explicó que se sentiría mejor si un médico confirmaba que no era nada grave. La sala de emergencias estaba ocupada cuando llegaron. Elena se acercó al mostrador de triaje, sosteniendo a Mark mientras explicaba sus síntomas a la enfermera. La mención de la caída facial y el habla arrastrada llamó la atención inmediata de la enfermera. Después de una rápida evaluación, Mark fue atendido con prioridad sobre los otros pacientes en espera. El neurólogo de guardia ordenó un TAC inmediato, seguido de un angiograma más detallado para obtener una mejor imagen de los vasos sanguíneos en el cerebro de Mark. Las pruebas revelaron lo que Elena había temido, pero no exactamente de la manera que esperaba. Mark no estaba sufriendo un derrame cerebral. En cambio, sufría una hemorragia subaracnoidea causada por un aneurisma cerebral con fuga. Mientras el equipo médico preparaba a Mark para una cirugía de emergencia, el neurocirujano habló sin rodeos. Le dijo a Mark que su esposa le había salvado la vida esa noche. Este tipo de aneurisma a menudo se llamaba un asesino silencioso, porque las personas típicamente ignoraban las señales de advertencias hasta que era demasiado tarde. El cirujano explicó que una vez que un aneurisma se rompe por completo, la tasa de mortalidad salta alrededor del 50%, y muchos sobrevivientes quedan con daño neurológico permanente. El procedimiento duró 6 agotadoras horas. Elena esperó, alternando entre caminar por el pasillo y sentarse inmóvil, su mente corriendo con los peores escenarios posibles. Cuando el cirujano finalmente salió, su expresión era cautelosamente optimista. La operación había sido exitosa. Habían colocado un pequeño clip metálico en la base del aneurisma, previniendo más sangrado y reduciendo el riesgo de ruptura. El cirujano fue sincero con Elena. Si hubieran esperado incluso 24 horas más, el aneurisma probablemente habría estallado por completo. En ese escenario, Mark podría haber sufrido daño cerebral severo o muerto antes de que pudieran llegar al hospital. Durante la recuperación de Mark, el equipo médico explicó que lo que había experimentado se conocía como un dolor de cabeza en trueno. Dolor repentino y extremadamente severo, a menudo descrito como el peor dolor de cabeza de la vida. Combinado con su náusea, sensibilidad a la luz y los síntomas neurológicos que Elena había notado, estos eran signos clásicos de advertencia de un aneurisma con fuga. Muchos pacientes ignoran estos síntomas o los atribuyen a migrañas o estrés hasta que la situación se vuelve crítica. Mark pasó 2 semanas en el hospital antes de ser dado de alta para continuar su recuperación en casa. El camino de regreso fue desafiante. Luchaba con la fatiga y dolores de cabeza ocasionales, aunque nada como el dolor que había experimentado antes de la cirugía. La terapia física le ayudó a recuperar su fuerza, y los ejercicios cognitivos aseguraron que no hubiera daño neurológico duradero. 3 meses después de la cirugía de emergencia, Mark volvió al trabajo a tiempo parcial. Su perspectiva había cambiado dramáticamente. Los plazos y el estrés que una vez parecían tan importantes,
ahora palidecían en comparación con su salud y el tiempo con la familia. Él y Elena establecieron nuevas reglas en su hogar: no descartar síntomas inusuales sin consulta médica y no trabajar con dolor severo. En su cita de seguimiento de 6 meses, Mark recibió un certificado de buena salud. La reparación del aneurisma estaba funcionando bien, y su riesgo de complicaciones futuras era mínimo. Al salir del hospital, Mark reconoció a la verdadera heroína de su historia. Reflexionó sobre cómo se había convencido de que el dolor era solo fatiga visual por demasiado tiempo frente a la pantalla. Pero Elena había visto lo que él no podía: los sutiles signos de que algo estaba terriblemente mal. Su atención al detalle y acción rápida fueron las razones por las que él seguía vivo hoy. La experiencia transformó no solo su enfoque hacia la salud, sino su perspectiva sobre la vida misma. Mark ya no veía el soportar el dolor como una señal de fortaleza. En cambio, reconoció que a veces lo más fuerte que puedes hacer es admitir cuando necesitas ayuda. ¿Alguna vez has ignorado señales de advertencia de tu cuerpo que resultaron ser más serias de lo que pensabas? Si es así, ¿cómo fue esa experiencia para ti?